estamos aquí con el doctor Ramiro Iglesias Leal y es un honor para nosotros tenerlo aquí nuevamente con nosotros, doctor. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes, apoyándonos en toda una serie de ponencias durante las 2 temporadas del día virtual, y al día de hoy, bueno, una charla con usted para que nos platique un poco y les platique a todas las personas que nos están viendo, estudiantes, profesionistas, parte de su experiencia, vaya de lo que hemos estado platicando, y más que nada darle un poquito de su experiencia a todos aquellos que van apenas iniciando y que dicen, bueno, ¿para dónde voy? Si quiero ser, si quiero a lo mejor participar dentro de la NASA, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Entonces, antes de una vez que platicamos de la charla, ya nos adentramos un poquito para platicar sobre la serie Ciencias del Espacio. Charlas con el doctor Ramiro Iglesias Leal, que ganó un premio nacional de televisión. Pero bueno, antes de eso, nació en Santa Rosalía, municipio de Camargo, Tamaulipas. ¿Qué es lo que pasó? Usted nació en Santa Rosalía, municipio de Camargo, Tamaulipas, ¿y cómo le hizo para llegar a donde está? Bueno, Santa Rosalía es una comunidad rural pequeña que quedó fuera de un sistema de riego que se estableció con motivo de la construcción de la presa que hoy se llama Marte R. Gómez sobre el río San Juan. Mi primera infancia, digamos, la transcurrió en ese lugar. Mi familia, de origen campesino, pues su actividad era la agricultura y la ganadería en pequeña escala. Pero cuando se estableció el sistema de riego del bajo río San Juan, mi familia se trasladó a un ejido, el ejido del Cadillo, en el municipio de Camargo. Allí inicié mi instrucción primaria y ahí llegué hasta el 4º año de primaria, porque hasta ahí se llegaba. Estaba repitiendo por tercera vez el 4º año de primaria, entonces, porque no había más y no había posibilidad ni siquiera de ir a la cabecera municipal y menos aún a la capital del estado o a Monterrey o a alguna otra ciudad. De verdad que mi primera especialidad fue el 4º año de primaria, porque hice 3 años. Cuando estaba en eso, pasó por Camargo la última visita que hizo a los trabajos de la construcción de la presa del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República. Me acerqué a él en una multitud que le demandaba su atención, pero tuve la fortuna de ser atendido por él en esas audiencias que él daba a la población en general, y les puse mi problema. Yo deseaba seguir estudiando y no tenía los recursos para hacerlo, y bueno, pues solicitaba su apoyo. Llamó a alguno de sus ayudantes, me imagino, y dio instrucciones que se localizara al inspector escolar, y en unos instantes trató ese asunto con una serie de personajes que no recuerdo exactamente quiénes fueron. A quien sí recuerdo muy bien que estaba presente era al gobernador del estado de Tamaulipas de aquel entonces, el ingeniero Marte R. Gómez. Pues unos minutos después me acercaron con el presidente de la República, y él, poniéndome su mano en mi hombro, me dice: he dado instrucciones para que atiendan tu petición y pronto serás llamado para ofrecerte una oportunidad para que puedas seguir preparándote. Bueno, pues una semana después estaba yo internado en la Escuela Normal Rural de Tamatán, Tamaulipas. En aquel tiempo se llamaba todavía Escuela Regional Campesina,
Y fue un sistema de escuelas para hijos de campesinos, como se establecieron otro tipo de escuelas para hijos de trabajadores, de obreros, o para los hijos de los miembros del ejército. El caso es que yo no tenía el ciclo primario completo, me faltaba el quinto y el sexto año. Entonces, en una escuela anexa, pero en Güemes, Tamaulipas, allí en un año hice el quinto y el sexto. Y de ahí en adelante regresé ya a Tamatán. Pero yo deseaba ser ingeniero agrónomo. Vine a parar en médico y en la cardiología y en la medicina aeroespacial, pero mi meta original fue ser un ingeniero agrónomo. Pero pronto me di cuenta que las matemáticas no se habían hecho para mí. Y entonces, y en cambio las ciencias biológicas se me facilitaban mucho y obtenía 10. De manera que no me costó mucho trabajo después cambiar de rumbo y elegí la carrera de ciencias, digamos la vocacional, porque ya fue en el Instituto Politécnico Nacional de México, la vocacional de ciencias biológicas. Pero ya estando allá, siempre con el apoyo de algún personaje, y en este caso ya fue el ingeniero Marte Gómez, entonces ya en el gobierno del general Ávila Camacho, ya como secretario de Agricultura y Fomento, así se llamaba Zagarpa en aquel tiempo. Y con el apoyo de él pude continuar mis estudios en la Ciudad de México, después de haber servido al ejército durante 1 año y medio. Pero terminando lo que es el equivalente de la preparatoria o la vocacional, hubo una huelga muy prolongada en el Instituto Politécnico y esto me hizo buscar la posibilidad de acomodo en alguna otra institución y lo encontré en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí terminé mi carrera de médico. Su familia lo apoyaba desde un inicio. ¿Qué opinaban en su casa por su inquietud de salir adelante? El apoyo de mi familia era moral, porque económico, absolutamente, porque apenas iniciaba el sistema de riego. Entonces, la pobreza era el estado natural de aquel tiempo. Y pues no, mi familia económicamente pudo hacerlo, pero hasta ya en años posteriores. Cuando ya estaba yo en la Facultad de Medicina, entonces mis hermanos mayores y mi madre, que fueron ejidatarios, ya murieron. En ese tiempo ya sí tuve un apoyo directo económico. Bueno, pero ¿cuál era la otra pregunta? Sí, no, bueno, de hecho era eso, ¿no? ¿Qué opinaban ellos? O sea, no tanto respecto a lo económico, sino sí lo apoyaban, porque pues está claro, como usted dice, en ese tiempo llegaban hasta cuarto de primaria los niños, o sea, prácticamente. Sí, y más que nada, era gente que a lo mejor busca el trabajo dentro de ya sea la agricultura, ganadería. Entonces a lo mejor dijeron, bueno, ¿y por qué quiere estudiar medicina, cardiología? O sea, a lo mejor fue algo como que un cambio de paradigmas tal vez para ellos. Entonces yo creo que va enfocado a eso. ¿Qué es lo que opinaba su familia respecto a eso? Ellos en general no estaban muy informados de lo que yo hacía, porque pues se vivía en un ejido y había muy poca información. Apenas se iniciaban las transmisiones de radio, la XW, y empezaba la gente ya a enterarse de muchas cosas nacionales e internacionales. Entonces la información era escasa, pero yo me encargaba de explicarles de lo que se trataba, y por supuesto siempre obtuve un respaldo muy, pero muy decidido de parte de todos mis hermanos mayores y mi madre. Yo quedé huérfano de padre cuando era muy pequeño, entonces de hecho no lo conocí. Y el apoyo siempre fue así, muy fuerte. Cuando traté de decidir ya qué iba a hacer en la vida, qué profesión
elegiría, pues fue eso, que las ciencias biológicas y sobre todo en el tercer año de secundaria se daba anatomía humana, anatomía y fisiología humana o algo así. Y me gustó tanto que dije, bueno, yo creo que este es el camino. Y seguramente fue por ahí que las calificaciones y el gusto por las materias de botánica, de zoología, de anatomía y fisiología humana, o sea, las ciencias biológicas, se me facilitaron siempre y pues fue justamente lo que me sirvió de base para decidir la profesión que elegí. Terminó su profesión en la UNAM. Así Y de ahí, ¿cómo fue que se fue a la NASA? ¿Cuál fue su inquietud? ¿Qué siguió después de salir de la universidad? Yo vine a hacer mi servicio social a Tamaulipas. Quise servir a mi región desde ese tiempo y me instalé en una población muy cercana a lo que entonces se llamaba San Miguel de Camargo, ahora Díaz Ordaz. Pero de hecho fue allí en los ejidos vecinos a donde tenía yo el compromiso como pasante de medicina en servicio social que rendir informes a la Secretaría de Salud y hacer una tesis. Entonces estuve un año o algo así, elaboré mi tesis, presenté mi examen profesional y la tesis fue dedicada precisamente al general Lázaro Cárdenas y al ingeniero Omar Terregón. Y también, de paso, por supuesto, a quien fue mi maestro en la escuela rural, en la escuela de nombre Emiliano Zapata, del ejido del Cadillo, en Camargo, el profesor que creo que todavía vive, por lo menos esa es la información que tengo, el profesor Tomás Peña Rodríguez. A ellos les dediqué mi tesis. Claro, de manera de agradecimiento en cierta forma. Y entonces, ya con la tesis y con la constancia de examen profesional aprobado, me presenté de nuevo con el ingeniero Omar Terregón. Lo había dejado de ver muchos años, porque él se retiró de la función pública, se dedicó a otras actividades más bien de tipo privado, era gerente de una empresa fabricante de maquinaria hidráulica, ¿no? Y lo busqué, me encontré con él años después, le llevé mi tesis, me hizo esperar una hora porque creo que le dio una pasada a la tesis, creo que le agradó el trabajo, me hizo pasar, y cosa extraña en él, porque era un hombre muy formal, muy rígido él, casi con personificando a un rey mago o a un Santo Claus, me dijo, ¿qué deseas? Le dije, bueno, deseo seguir estudiando, deseo especializarme, pero deseo hacerlo en Francia, en Inglaterra o en los Estados Unidos, porque Francia y sobre todo la ciudad de París fue una meta que me tracé también desde muy joven, porque siempre me di cuenta